Bendiciones a todos los amados profetas de las naciones de la tierra, de los continentes, bueno, de todo el planeta. Gracias a nuestro Elohim por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos y avanzar en su propósito, en su plan. Así que vamos a hacer una oración rápida para poder entrar en el mensaje de hoy que es bastante amplio. Ahora sí vamos a entrar en todo lo que es el estudio del libro de Revelaciones, en todo lo que es el libro de Revelaciones. Y vamos a ver cómo, de alguna manera, no se ha estado enseñando bien sobre revelaciones, sobre el libro de Daniel, sobre el lenguaje apocalíptico y sobre los libros proféticos que están asociados, como Ezequiel, e Isaías, que están asociados a la escatología final. Entonces, lastimosamente, en el seminario no nos han enseñado bien. Yo fui maestro de seminario bíblico, fui estudiante, fui maestro y todo eso. Y lastimosamente no nos enseñaron bien. Y nos enseñaron equivocadamente porque casi la mayoría enseña lo que enseña la erudición hebrea, basado en la gematría, basado en cálculos matemáticos, basado en cálculos numéricos y muchas cosas de esa naturaleza, pero lastimosamente no basado en la revelación del Espíritu K2. Y ese es el problemita. Entonces, como no han recibido la revelación del Espíritu K2, entonces lastimosamente han enseñado lo que han podido. Yo fui maestro, yo también me tocó enseñar estas cosas, pero ya cuando empezó la revelación a mostrarse, el espíritu de la profecía se reveló, empezó a entrar en la plenitud del espíritu, en las dimensiones celestiales, y a partir del 2007, el Elohim me reveló cosas extraordinarias y me mostró muchos aspectos del ministerio profético. De ahí para allá empecé a escribir libros, revelaciones, el lenguaje del espíritu, la perfecta adoración, guerra profética por la adoración, y empecé a escribir libros basados justamente en todas estas revelaciones. Y por decir, todo el estudio del libro de revelaciones lo basamos en este libro que se llama Revelaciones, el lenguaje del espíritu. Y lo puse así porque es el espíritu el que le revela todo. ¿Quién conoce el corazón de Yahweh? El espíritu de Yahweh. ¿Quién conoce la mente de Yahshua? El espíritu de Yahshua, que es el mismo espíritu de la profecía. No cambia. O los 7 espíritus de Yahweh, como ustedes lo quieren llamar. O los 7 espíritus del Mesías. No sé. O sea, el nombre que se le quiera dar. Pero la clave está en que es el espíritu el que revela definitivamente todas las cosas. No la erudición hebrea, no la gematría, no la gemura, no los libros místicos, no, Sohar, Bají, no. Entonces, lastimosamente, la mayoría se inclina por lo que dice la erudición hebrea y empiezan a transcribir todo lo que la erudición hebrea escribe o señala con relación a Apocalipsis y el lenguaje apocalíptico. Pero en la medida que nosotros estudiemos, ustedes mismos se van a dar cuenta que lastimosamente no se ha estado enseñando de una manera adecuada y correcta. Así que vamos a orar para que el Espíritu K2 nos guíe y prepare el corazón de los oyentes para que el mismo Espíritu certifique o el mismo Espíritu niegue, ¿verdad? Lo que se está hablando, para que todo quede en una correcta línea de interpretación profética. Ya hablamos sobre todos los simbolismos, o la mayoría de los simbolismos, o figuras simbólicas del libro de Revelaciones. Ese es importantísimo antes de entender esto. Y ahora vamos a entender un poquito más cómo podemos estudiar el libro de Revelaciones, cómo se clasifica y todo eso. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nos presentamos una vez más delante de ti, poderoso Elohim,
En ti está la sabiduría, en ti está el conocimiento, en ti está la eternidad. Eres el omnisciente. Eres el que lo sabes todo, el que lo conoces todo. Y eres el que por tu espíritu nos revela todas las cosas. Nadie puede conocer al Padre, dijo Yahshua, nadie puede, sino el Hijo. Nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Y termina diciendo Yahshua, y solo a quien Yahshua, el Rey de Gloria, revele, manifieste, enseñe, podemos conocer las cosas secretas de tu reino. Gracias, poderoso Elohim. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Alíñanos a las dimensiones celestiales. Permítenos movernos en la plenitud de tu Ruaj, de tu espíritu, para poder entender los misterios escondidos solo en el corazón del Mashiach. Gracias, poderoso Elohim. Gracias porque el espíritu K2 es el espíritu de la profecía, el que revela a quién es, quién fue y quién será. En el nombre de Yahshua Mashiach te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacer, antes de empezar a estudiar el mensaje profético del libro de Revelaciones, vamos a hacer una pequeña visita panorámica, una vista panorámica, así sería, general del libro, para que ustedes puedan inclusive clasificar cada capítulo, ¿no? Para poder entender qué revela, qué muestra, qué enseña definitivamente cada capítulo, para ver cómo vamos a ir entendiendo esto. Muy bien. El libro de Revelaciones empieza con su capítulo 1 y en el capítulo 1 habla de una descripción profética de quién es Yahshua HaMashiach. Recuerde que los primeros versículos, los 3 primeros, habla de que Juan dice, ¿no?, que un malach, un ángel, le mostró a él el Lisayón. Lisayón es la revelación del Rabinú Melech Hamashiach, o sea, del maestro, del rey Yahshua Hamashiach. El ángel dice, él le reveló a él los primeros versículos. Y del versículo 4 en adelante empieza a hacer una descripción de quién es Yahshua Hamashiach. Voy primero a la visión general para que usted pueda entender qué hay en cada uno, ¿no? Cada capítulo. De ahí sigue el mensaje de las 7 iglesias, dada en el capítulo 2 y en el capítulo 3. De ahí continúa con el capítulo 4 y 5, que es la revelación de la adoración celestial, el 4, y el 5 es la revelación de la coronación o exaltación del Mashiach, que se presenta ante el trono blanco del rey, quien tiene un libro en su mano derecha, el Sefer Olam, que significa libro eterno, libro de la eternidad, que no es otra cosa que la figura simbólica profética de la omnisciencia suprema de Yahweh, de Yahshua y del Espíritu K2. Entonces ahí se presenta como el Cordero y el León, o sea, la obra redentiva de Yahshua a través del Cordero inmolado y la exaltación suprema de Yahshua después de la resurrección como el león de la tribu de Yahuda, como el rey digno, único, digno de abrir el sello o los sellos y demostrar la revelación profética de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Y menciona de lo que fue, porque lo que fue anuncia justamente lo que es revelaciones y lo que vendrá justamente en la instrucción que nos revelará el libro de Revelaciones. Entonces, 4, la adoración celestial revelado por el Espíritu, a el Espíritu de Juan, fue llevado en el Espíritu, todo por el Espíritu K2. 5, la coronación, exaltación de Yahshua HaMashiach en plenitud. Del capítulo 6 hasta el capítulo 18 es un solo compendio. Empezando por los sellos, continuando con las trompetas y después las copas. Pero hay ciertos interludios entre los sellos, las trompetas y las copas, porque son anuncios, cosas que se dan. Entonces, inclusive el juicio, capítulo 17, 18, el juicio a la gran ramera, el derramar de las copas
de la ira del Elohim en el capítulo 16, que representa el juicio supremo. Entonces, hasta el capítulo 16, digamos así, 16, todo lo que es revelación. Sellos, trompetas, copas, los juicios de la ira del Elohim. 17 y 18 es la condenación del sistema de la gran ramera, con todo lo que ha hecho y con todas las abominaciones que ha planteado como una especie de oferta para las naciones, para los reyes y todo eso, sus abominaciones, sus embriagueces, su copa que han bebido las naciones, que es una forma figurativa de decir que las naciones, los gobernantes han bebido de la libación y de la manifestación sería de los pactos demoníacos a través de toda la historia bíblica. El capítulo 19 ya es la revelación del testimonio del Mashiach, los primeros 10 versículos. Ahí aparece recién, por primera vez, el espíritu de la profecía, o sea, aparece con nombre directo, el espíritu de la profecía. Recuerden que el espíritu de Yahweh tiene 7 espíritus, son figurativamente de la plenitud, de lo completo, porque eso es lo que significa 7. Habla de los 7 espíritus de Yahweh: espíritu de consejo, de sabiduría, de revelación, espíritu de poder, y así. Empieza a mencionar. En el capítulo 19 habla de una revelación de Yahshua como el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y así. Es una manifestación del verdadero Mashiach. Ya del capítulo 20 habla de la revelación de las dimensiones celestiales, en donde está sentada la iglesia, cómo está construida, constituida y todo eso. La especificación de la gran ciudad con sus muros, cuatro partes, 3 puertas en cada área del cuadrante, porque la ciudad es cuadrada, y así. El capítulo 21 continúa con lo mismo y revela en este sentido la supremacía del final de los tiempos, en donde Yahweh, a través de Yahshua, la lumbrera suprema, ilumina todo el universo, todas las naciones de la tierra caminarán a la luz del Mashiach, y así. Y el capítulo 22, que ya sería el final, pero en los primeros 5 versículos del capítulo 22 hace una alusión figurativa, simbólica de Yahshua HaMashiach como el río de Dios, como el agua que sale del trono del Elohim, el árbol de la vida. O sea, hace una configuración, digamos así, de muchas referencias proféticas desde el Génesis que tienen que ver con el Mashiach. Por decir, Génesis, cuando habla de que había dos árboles, uno de la vida y el otro de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Entonces el árbol de la vida es Yahshua, pero no es un árbol, es solo una simbología de que Yahshua estaba en toda la atmósfera y la dimensión celestial del Edén. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es un árbol, tampoco no es un fruto, eso solamente es simbólico, ya le hemos enseñado, ¿sí? La escritura habla de una palabra en hebreo, nahash, que nahash significa luz, resplandor, significa serpiente, literal también, significa hechizo, encantamiento, fascinación. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? Cuando dice simbólicamente que Eva comió del fruto, lo que dice es que Eva fue engañada, fue hechizada por todo lo que Hasatán, padre de la mentira, le dijo, y ella creyó en toda mentira dada por Hasatán. O sea, ese es lo real, lo que pasó. Pero para poder nosotros entenderlo, dice Yahshua en el capítulo 3 de Juan, él tiene que enseñarnos primero desde lo terrenal cosas que están relacionadas con nosotros, con nuestro entendimiento, para poder entender las cosas celestiales. Por eso él dice ahí, creo que es el verso 12, él dice que si yo les hablo de manera terrenal, es porque, para que entiendan, porque si yo les hablara de manera celestial, ustedes no me van a entender, porque el único que puede hablar de cosas celestiales es alguien que está en el cielo, es alguien que descendió del cielo, y él dice, yo descendí del cielo y yo sé, pero yo no les puedo hablar de lo celestial porque ustedes no me van a entender, no me van a entender porque ustedes no han estado allá.
porque ustedes no lo han visto. Ahí es donde aparece una figura de la figura sería de la palabra comprensión humana. Y como concepto, la palabra comprensión humana quiere decir que para que yo pueda comprender algo, yo necesito tener una base primera en mi espíritu para poder entender las cosas. Si no, no las voy a poder entender. O sea, que yo comprenderé cuando en mí hay una pizca de aquello que me están diciendo. Esa es lo que dice la ciencia de la comprensión humana, ¿no? Entonces, si yo no tengo en mí un conocimiento de un básico de algo, no podré entender lo que me están diciendo. Ahora, cuando la escritura dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y sopló el nesama o el besón, el espíritu de la vida, el soplo del omnipotente, en el instante en que se manifestó la vida en nosotros, desde ese instante fue puesto en nuestro espíritu ese conocimiento básico de las dimensiones celestiales. O sea que para poder nosotros entender las cosas del cielo, se nos resulta tener un contacto con el espíritu de la profecía en nuestro espíritu para poder ser enseñado, en lo que dice 1 Corintios 2, a partir del 12, 13, 14, 15 en adelante, porque si no, no entendiéramos. Entonces, todos los que hemos sido o en los que se ha manifestado el espíritu de la profecía, podemos entender las cosas celestiales porque por el espíritu de la profecía fueron reveladas. ¿Se me explico? Entonces ya hay una preconcepción, precomprensión en mí. Y cuando el Espíritu K2 me revela de las dimensiones celestiales, yo ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque en mi espíritu hay una precomprensión de lo que el Espíritu me va a hablar. O sea, así es que funciona. Por eso nuestro ser tiene que conectarse al Espíritu K2, como le he enseñado muchas veces, y como empiezo el libro de Revelaciones, el lenguaje del Espíritu, porque precisamente ahí escribo cómo es que nos conectamos a la plenitud del Espíritu, a las dimensiones celestiales, cómo podemos movernos a la misma velocidad del Espíritu, en la misma dirección del Espíritu y así. ¿Cómo nos podemos alinear? ¿Cómo es que llegó esta revelación al espíritu humano? Entonces, al enseñar eso, nos vamos a dar cuenta cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso para poder entender las cosas celestiales? Y Yahshua lo dice. Yahshua dice, si yo les hablo de manera terrenal es porque no me van a entender lo del cielo. Porque ustedes no han estado en el cielo y han visto todo lo que hay en el Shamayín. Pero yo sí, porque yo vengo del Shamayín, dice, lo conoce. Entonces él nos revela lo que él conoce. Así como Pablo dice que le fue enseñado revelaciones extraordinarias, así como lo dice Juan, que fue llevado al cielo, al Shamayín, en capítulo 4, versos 1 y 2, y que en el espíritu le fue revelado los secretos y él no entendía, él no comprendía y pedía al ángel, al malak que lo llevaba, que le enseñara y ahí el malak le enseñaba todo. A veces Yahshua estaba ahí, a veces las revelaciones de cosas que estaban allí, él no entendía, Señor, no entiendo, no comprendo, y el ángel le revelaba y le explicaba. Eso pasa así. Por eso es que las cosas celestiales no podemos entenderlas de manera natural. Necesitamos una conexión con el espíritu de la profecía, ¿no? Entonces, y así vamos, entendiendo todas las cosas. Ahora sí, vamos al mensaje profético del libro de Revelaciones, ¿sí? Capítulo 1. Empezamos. Allí se manifiesta la revelación de Yahshua HaMashiach, Li Sayón, en hebreo, que en las versiones K2 y israelita mesiánica usted va a encontrar, porque aparece en esos primeros versículos la palabra Li Sayón, o como tema, Li Sayón. Y Li Sayón es una palabra hebrea que significa revelación o manifestación, aparición. El rompimiento de un velo, o sea, se rompió el velo y ya puedo ver. Puedo entender las cosas. Ya no hay velo que me impida ver lo celestial. ¿Sí me explico? ¿No? Ya el velo se rompió.
y ahora mis ojos pueden ver cara a cara. Entonces, lo que habla Pablo, lo que habla Juan, acerca de esos encuentros extraordinarios, sobrenaturales, únicos, que Juan dice lo que ojo no, lo que Pablo dice lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido jamás al corazón del hombre, ha sido revelado al hombre por el Espíritu cada dos. Y así va. Quien sí, en su manifestación última, se manifiesta como el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque es el que trae, número uno, la revelación de lo profético. Número dos, él es el que trae la interpretación de lo profético porque él es el que explica al corazón humano, al espíritu humano, cuál es la verdadera revelación de eso. Por eso es que cuando confiamos en lo que dice la erudición hebrea, nos equivocamos. Cuando miramos eso, nos equivocamos. Cuando se ve el estudio de la numerología, eso es cabalístico. Entonces, entramos en un sinnúmero de cosas. La cultura hebrea es rica, pero es peligrosa. O sea, si tú no disiernes lo bueno de lo malo, te vas a equivocar en la interpretación y te vas a dejar llevar por todo lo que diga la erudición hebrea. Hay que tener mucho cuidado, porque si no, uno puede caer, y utilizo esta palabra, fascinado, engañado por la serpiente Nahash, ¿ya? Para equivocarse o errar en el camino, que eso es lo que significa en realidad el pecado, de la palabra yet o x, et, sex, que significa en realidad el pecado, es errar en el blanco. El padre de la mentira engaña. Entonces, para poder entender o estudiar o conocer, uno tiene que recibir la orden del Mashiach. Yo cuando hablo de muchos libros místicos, libro de Enoch, libro de Caín, crónicas de Caín, que es el mismo, cuando habla del libro de Lili, hablo del Zohar, del Bakir, del Midrash, y hablo de muchos libros así. Es porque el Elohim me ha permitido a mí entender cosas y él me ordena, lee esto, lee, y solo leo lo que él me ordena. De ahí para allá cierro ese capítulo y no lo abro más. O sea, me someto literalmente a todo lo que él me dice y leo hasta donde él me dice que lea, no más. Porque esas son las revelaciones que en algún momento él nos da para que nosotros lo podamos entender. Por eso se va así. Muy bien, del 1 al 3, capítulo 1, del 1 al 3, dice Juan da el testimonio del espíritu de la profecía, que es la revelación del Mashiach. ¿Sí? Esta es la revelación del Rabino Melech Mashiach que le fue revelada a Yohanan, Juan, por el Espíritu Kadosh, le fue revelado. Ahora el 3 dice, bienaventurados el que lee, ¿no? Bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que guardan las cosas escritas en estas profecías. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros tenemos a veces comprensión humana, razonamientos humanos, y los razonamientos humanos siempre te van a llevar a cuestionarlo todo. Siempre te van a llevar a ti a buscar una respuesta entendible, pero desde la perspectiva humana. Y cuando alguien intenta entender lo celestial desde la perspectiva humana, se va a equivocar. Así como cuando en el monte de la transfiguración, Yaso se transfigura, Pedro, Juan y Santiago ven ahí a tres personajes y se le ocurre la grandiosa idea a Pedro desde la perspectiva humana, hagamos tres cabañitas porque este sol está inclemente, ¿verdad? Hagamos tres cabañitas porque hay un fuego intenso ahí, hay un calor aquí terrible. Entonces Yahshua cuando le explica después a Pedro y le dice, estás equivocado, Pedro. Leíste desde la perspectiva humana. Trataste de entender lo divino desde la perspectiva humana. Trataste de comprender la revelación desde la perspectiva humana. Entonces ya después entenderás las cosas reveladas por el Espíritu. Ya lo entenderás. Y eso lo da el Espíritu. Entonces,
todo libro de Apocalipsis y casi todos los contenidos apocalípticos siempre dicen lo que ves y lo que oyes. Si usted lee el mensaje del capítulo 2 y 3 a la iglesia, a la iglesia le dice, ponte colirio, compra colirio para que puedas ver. Y el mensaje termina, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu cada dice. Yahshua ya lo dijo en Mateo. Yahshua lo dice, cuando él dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando él dice, si ustedes tienen oídos para oír, oigan, Yahshua se los dice. O sea, ya les ha estado hablando Yahshua, que hay que tener ojos ungidos por el Espíritu K2 y oídos ungidos por el Espíritu K2 que se abren a través de los códigos de reino, como el Shema Israel del capítulo 6 de Deuteronomio. Shema Israel, Adonai Elohim Echad, escucha Israel, tu Señor y Dios es uno. Y entonces ahí empiezan a aparecer las primeras revelaciones y empezamos a entender a través de los códigos del reino, los oídos se abren, nuestro cielo se abre, nuestro corazón inquiere revelación, sabiduría, conocimiento, nuestro espíritu empieza a ser alimentado por el espíritu de la profecía y en nuestro espíritu se nos revela todas las cosas y desde nuestro espíritu emerge, 1 Corintios 2, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Sigue diciendo lo mismo, lo que no ha subido al corazón del hombre, del espíritu K2, nuestra matriz, en adelante sube, emerge al corazón, emerge a nuestros ojos para poder ver, emerge hacia nuestros oídos para poder entender la revelación y después se manifiesta por la boca profética, porque como dice Jeremías, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como la boca de Yahweh Elohim y hablará Yahweh Elohim a través de tu boca. ¿Sí me explico? Mira cómo va toda la conjugación profética, podríamos decirlo así. Muy bien. Entonces, bienaventurado el que lee cuando habla de lectura profética. Y la lectura profética se recibe o se entiende por revelación y por entendimiento. El Espíritu cada uno da la capacidad. Cuando habla del oír, dice la misma línea, oirás por el Espíritu K2. Si no tienes oído, si tienes oído pesado, como le decía a los israelitas en el pasado, si tu oído todavía no está tan claro, oyes pesadamente, todavía no entiendes. ¿Sí me explico? Ahora el Señor dice, Éfrata, tus oídos son abiertos y ahora puedes entender lo que el K2 está enseñando. Y por último dice, guardar las cosas que en ellas están escritas. O sea, tú tienes que guardar en tu espíritu. Para guardar, solo primero tienen que ser recibidas por el Espíritu K2 en revelación. Entonces tú guardas en tu espíritu todo lo que te ha sido revelado acerca justamente del Mashiach. Son cosas así. Del verso 4 en adelante, encontramos hasta el verso 11 la revelación de la naturaleza, de la soberanía y de la eternidad de Yahshua. Ahí se muestra a Yahshua como la palabra viviente, como el anciano de días, como el testigo fiel, como el primogénito de entre los muertos, como el soberano de los reyes de la tierra, como el principio y el fin, que es lo que se interpreta en la palabra alfa y omega. Pero cuando usted lee en el hebreo, encontrará en la palabra Aleph, primera letra del alefato hebreo, y la palabra Tab, última letra del alefato hebreo. Entonces, en las traducciones hebreas usted no va a encontrar alfa y omega, porque eso es griego que significa principio y final, pero en el alefato hebreo no significa principio y final, significa principio eterno y eternidad. O sea, no tiene inicio, tampoco tendrá final. Es un reino eterno, es un reino inconmovible, es un reino supremo, es un reino que rompe toda barrera del tiempo. ¿Sí me explico? Es la interpretación apropiada. Por eso es mejor buscar la raíz etimológica de las palabras en el hebreo.
porque en el hebreo nos va a dar el verdadero significado, que aunque no sea como muchos malinterpretan u opinan, digamos, opinan. Dice, es que no hay contextos originales. No hay, porque el hebreo actual no es el hebreo original, porque supuestamente el anterior, lo original sale de los arameos, ¿no? Y más allá, y se quedan en el arameo. Pero en realidad, el idioma inicial fue el semita, lengua muerta. En la actualidad fue el idioma semita, que se originó a partir de Sem, del descendiente de Noé. Y así va. Entonces, el lenguaje actual, anterior, perdón, era el semita, lengua muerta. El arameo se la conoce también como lengua muerta. Y ahora tenemos un hebreo actual. Pero el contexto de lo antiguo a la traducción del hebreo actual es lo más apegado a la verdad escondida. ¿Sí me explico? Es lo más apegado a la verdad escondida. Pero si te vas al griego, estás totalmente equivocado. El griego te lleva a Zeus, te lleva al panteón griego, te lleva al monte Olimpo, te lleva a los titanes, te lleva a los demonios encarcelados, te lleva a una guerra de dioses y de falsos dioses y semidioses y te lleva a un montón de culturas que son solo mentiras. Entonces, lo mejor y lo ideal es buscar cualquier investigación que haga, hazlo a través del hebraísmo, de la cultura hebrea, y busca los contextos, en los contextos hebreos, la interpretación adecuada a cada palabra que necesites buscar. Entonces, aparece el Aleph y el Tab, que es la revelación de lo que dice Yod Et Bat Ei, del gran nombre de Yahweh. Yo soy el que soy, el que fue, el que es y el que será. Aparece la interpretación del Eye, Asher Eye, que es lo que dice Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando se revela el gran nombre de Yahweh, de nuestro Adón, de nuestro Padre. Aparecen esas expresiones en hebreo y entendemos ahí lo que significa. Por eso es que Aleph y Tab tiene que ver con la eternidad, principio eterno y eternidad, ¿no? Aleph y Tab tiene que ver con el Yud Hey, con el Eye, Asher Eye, que son las expresiones con las que se describe el nombre de Yahweh. Y ahí entendemos todo. Yo soy el que soy. Aparece la palabra eterno, Olam. Yahweh es el Olam. Por eso es el que es, el que fue, el que es y el que será. Por eso es que Revelaciones dice, habla de lo que fue, de lo que es y de lo que será. ¿Sí me explico? O sea, todo alineado a ese mismo contexto profético del espíritu de la profecía. ¿Qué más dice los primeros versículos del 4 al 11? Capítulo 1. Dice, habla del gran día del Señor. El Leshaná Rabá. Leshaná Rabá, el gran día del Elohim. Y cuando habla del gran día de Yahshua HaMashiach o del Elohim, habla es de ese momento glorioso en que Él se manifestará por medio del desarrollo profético del espíritu de la profecía, de lo que el espíritu de la profecía revele. No es la erudición hebrea, no es Nostradamus, no son los adivinos, no son ninguna fuente de conocimiento humano, no es la filosofía, no es el mentalismo de la gente, el poder mental, no, eso no tiene nada que ver. El que revela todas las cosas siempre será el espíritu de la profecía. Y él nos revelará todos los contenidos proféticos, absolutamente todo. Es la voz profética del espíritu de la profecía. Muy bien. A partir del verso 12 al 20 es otra fracción de este capítulo 1 en donde se revela la visión sobre el Hijo del Elohim viviente. El Ben Elohim en hebreo. El Hijo del Elohim viviente. Ahí se revela. Ahora, lo primero es la naturaleza, la soberanía, la eternidad. Lo segundo que se revela de Yahshua es
una visión global de todo lo que el Hijo de el Elohim ha hecho o vino a hacer y todo lo que en la eternidad será a través de él, como el Melquisedec, como el sacerdote, sumo sacerdote supremo, eterno, elegido por Yahweh, un sumo sacerdote que no perece, sino que se eterniza y permanece para siempre intercediendo por nosotros, y el que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Elohim, el que nos hizo. Muy bien. Entonces empieza con la revelación de la visión del Hijo del Elohim. Entonces aparece recién lo que se conoce como Lisayón, la revelación del Hijo del Elohim. Aparece el lenguaje profético, aparece el lenguaje apocalíptico, el lenguaje de el velo roto. Entonces empezamos a ver cara a cara, como dice 1 Juan capítulo 3, verso 2, empezamos a ver cara a cara la gloria del Elohim y empezamos a entender. El velo se rompió. Recuerde que eso dice Hebreos capítulo 10. No, el velo se rompió, se quebró. Ahora hay un camino vivo nuevo a través de la sangre del Mashiach que nos permite entender los secretos del Shamayim. Nos permite ver. Muy bien. Aparece, dice esta expresión, me volví para ver quién me hablaba y vi 7 candelabros, perdón, de oro. Estos 7 candelabros de oro representan a las iglesias, 7 iglesias. ¿Quién es la iglesia? Todo el cuerpo restaurado del Mashiach, remanente de Israel, fiel, remanente fiel de todas las naciones goyinas. Conformamos un solo cuerpo, que es el cuerpo del Mashiach. Y por eso aparece el número 7, 7 iglesias, 7 completo, plenitud, totalidad, juicio, lo supremo, ¿no? Aparece ese número para darle sentido al asunto de la iglesia. No es que hay 7 iglesias, no es que solo las iglesias de Asia Menor, Asia Mayor son las únicas. No, esa es una figura simbólica nada más. Entonces aparece los 7 candelabros, perdón, 7 iglesias, la voz de Yahshua, aparece Yahshua, que se manifiesta como el testimonio del espíritu de Yahshua, y aparece el espíritu de la profecía, ¿no? Ahí también, en ese compendio de conocimientos, del verso 12 al 20, aparece, dice, uno semejante, la expresión, al Hijo del Hombre, o sea, el Ben Adán. ¿Por qué aparece la expresión Hijo de Hombre? Y antes había dicho que era el Hijo del Elohim, porque la revelación del testimonio del espíritu de la profecía, que son 5, y ya lo he enseñado, empieza con la revelación del Aleph, el principio eterno, del Tab, la eternidad, y después aparece la revelación del Ben Adán, como lo describe el libro del Evangelio según San Lucas a Yahshua, como el Hijo del Hombre, o sea, el que murió siendo hombre, el que entregó su vida siendo hombre, 100%, el que vino y redimió a la humanidad siendo hombre, Ben Adán, así se conoce esa expresión, Ben Elohim, hijo de Dios, Ben Adán, hijo de hombre. Entonces aparece uno semejante a hijo de hombre. O sea, habla desde Yahshua mismo, pero como el que vino a hacer una obra redentiva a la humanidad. Y después aparece, como dice el capítulo 5 de Apocalipsis, cordero inmolado, león. ¿Sí me explico? Primero vino como cordero inmolado y resucita como león, el león de la tribu de Judá, el único digno de abrir los sellos. ¿Sí me estoy explicando? Lo importante es que ustedes me entiendan. Eso es, porque yo sí lo entiendo. Yo estoy clarito. Lo importante es que ustedes me entiendan y estoy tratando. Este libro lo escribí precisamente para tratar de darme a entender, porque las cosas se reciben por el Espíritu K2, por el Espíritu de la profecía. Y el Espíritu K2 es el que certifica en nuestro espíritu, en nuestro corazón, si realmente lo que estamos hablando es lo que Él reveló. Así va. Muy bien. Dice,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Eso quiere decir santidad plena, total. Es santo desde la cabeza hasta los pies. Es puro, es inmaculado, como dice la Escritura, ¿no? Que habla de la santidad, habla de la gloria, habla de la justicia, de la rectitud, del Mashiach, del juez supremo. Me olvidé de terminarle de decir los 5 testimonios del Espíritu de la profecía. Aleph Tat, Ben Elohim, habla de el Hijo de Dios Yahshua y habla del Mashiach. Ahí están las 5. Aleph Tat, Ben Adán, Ben Elohim y Mashiach. Mashiach es juez supremo. Entonces se revela justamente en esta parte, desde el verso 12 hasta el 20, esas 5 partes de Yahshua HaMashiach es revelado justo aquí, en este pasaje, en esta porción del verso 12 al 20. Sigamos. Muy bien. Dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro es la representación de la gloria eterna, de la investidura gloriosa, de la cabot del Elohim, de la cabot del Elohim, o sea, de la plenitud. Recuerde que Kabod es la totalidad de la gloria, peso de gloria. Pero Shekinah es una manifestación de su gloria. Aquí en Revelaciones ya no es la palabra Shekinah. En Revelaciones aparece la Kabod, o sea, la plenitud de la gloria del Elohim, ese cinto de oro que viene atravesando su pecho. Ese cinto de oro representa es la gloria eterna del Mashiach, la gloria eterna de Yahshua, el Supremo. Representa esa gloria, lo mismo, como dice Apocalipsis 19, cuando habla de el que viene vestido de blanco con un cinto rojo y que viene montando un caballo blanco y al que se le llama Rey de Justicia, Rey de Reyes, Señor de los Señores y así. O sea, es casi la misma descripción. Pero acá es solo la revelación de la gloria, de la santidad, de la justicia, de la investidura gloriosa de Yahshua HaMashiach. Seguimos. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Omnisciencia, omnipresencia, existencia eterna, santidad eterna, luz eterna. Aquí habla de su eternidad. Su cabello aparece como una especie de anciano, el anciano de días, que es el mismo Yahshua y que revela es la eternidad de Yahshua. Porque así como el Padre es eterno, Yahshua el Hijo es eterno. El espíritu profético, el espíritu Kadosh también se le llama el Ruhat HaOlam, o sea, quiere decir el espíritu eterno o el espíritu de la eternidad, el Ha-Olam o Ha-Olam, termina en M. El espíritu eterno aparece así en esa expresión. Seguimos. Dice, eso dice el verso 14. El verso 14 dice también, sus ojos son como llama de fuego. Entonces, ¿por qué son llama de fuego? Porque tienen la capacidad de juzgar todas las cosas. Eso significa que Yahshua es el juez eterno. Él es infalible en su juicio, nunca se va a equivocar. Siempre juzgará con un juicio perfecto, verdadero, ¿no? Eso significa juez eterno, significa trono de Yahshua, significa la autoridad jurídica, legal, legítima de Yahshua, el derecho legal eterno de Yahshua, que tiene él para juzgar todas las cosas creadas. Como dice, creo que es 1 Corintios 10, cuando habla de que todos compareceremos vivos y muertos ante el tribunal de el Mesías. Habla justamente de esa capacidad que tiene Yahshua HaMashiach como juez eterno. Por eso sus ojos son como llamas de fuego, perdón. Todo lo ven, todo lo disciernen, juzgan con justicia, rectitud, equidad, todas las cosas. Y él da a cada uno según las obras de cada uno. No se va a equivocar jamás. Así que es un juicio en justicia, en verdad. Muy bien.
el siguiente versículo, el 15, habla, dice que tiene sus pies, son semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es el poder, el reino, la autoridad, la soberanía, el dominio, la victoria. Todo, absolutamente todo está bajo sus pies. Aquí aparece la palabra hebrea kal, Q-A-L, que significa dominio. Esta palabra kal aparece en Génesis 1, cuando Yahweh le da dominio, poder y autoridad, y aparece recién la capacidad de juzgar por sobre todas las cosas. Aparece la capacidad profética de juzgarlo todo. Entonces aparece la expresión cal, que quiere decir el dominio eterno. Entonces los pies como bronce bruñido de Yahshua en el verso 15 habla justamente de eso. Él es el que tiene el poder, el dominio. Lo que dice Apocalipsis 5, después de que se levanta como el león de la tribu de Yahuda o de Judá, dice que él es el digno de abrir los sellos, que para él es el reino, el poder, el dominio, la gloria, la honra. Aparece esa expresión de exaltación. Es lo mismo que significa o que se revela a través de los pies bruñidos, como el bronce en fuego. El bronce bruñido, en otras interpretaciones, usted la va a ver como como el fuego, es un color de fuego. O sea, todo, dice la escritura, oro, plata y bronce, es pesado o pasado por el fuego para ser juzgado, para ser purificado, para ser limpiado. Por eso es que se pone a Yahshua como, o aparece como alguien que tiene pies bruñidos como el bronce en fuego, que juzga todas las cosas, que juzga todas las cosas con autoridad, poder, soberanía, dominio, y etcétera, etcétera, etcétera. Verso 15 también aparece una expresión que dice, su voz es como estruendo de muchas aguas. Eso es una voz tremenda, como el rugido de león, que habla, creo que es el capítulo 10 de Apocalipsis, el rugido de león, los 7 truenos de Yahweh, versos 3 y 4, algo así. ¿Ya? El rugido de león que habla. Entonces, esa es la voz profética de Yahshua, que habla con autoridad. Es el gran shofar, el significado de el cuarto sonido, que es una combinación de los primeros 3 sonidos, y se llama Tequía Gedola, que significa el gran sonido, el gran soplido, la gran vibración, la voz suprema de Yahshua HaMashiach, que suena como el gran soplido ante el cual, el gran soplido de Sofar, ante el cual toda la tierra temblará, ¿verdad? Porque ese gran sonido, el Tequía Gedola, hace que todo tiemble delante de él, y ese temblor de todo representa la reverencia que toda la creación le hace al Creador, Yahshua HaMashiach. Ese sangoloteo, ese mover de todo lo creado, es simplemente un reconocimiento de que todo lo creado escuchó la voz de su creador y fue conmovido, fue trastornado, fue enloquecido, fue caído en reverencia. Por eso es que cada encuentro de los profetas con el Elohim, note esto, todos cayeron postrados. Moisés cayó postrado, Isaías cayó postrado, José cayó, todos los que han tenido encuentros gloriosos, dice, caen postrados. Pablo cayó postrado, no se podía parar y hasta quedó ciego. ¿Sí me explico? O sea, siempre es la misma impresión. Cuando aparece la autoridad suprema, el que manda, el rugido del león, el sonido del shofar, del gran shofar, Tequía Gedola, todo mundo se rinde a los pies de aquel que ha emitido el sonido, que en este sentido es Yahshua HaMashiach. Todo tiene sentido cuando
empezamos a entender Apocalipsis, revelaciones, todo cobra sentido. Todo lo que ya hemos estudiado como las figuras simbólicas de revelaciones, lo asociamos rápidamente porque cobra sentido. Ahora entendemos cómo es que se revela, se manifiesta. Entonces empieza a revelar, como dije, primero la visión, la naturaleza y la soberanía en la eternidad de Yahshua. Y después la visión sobre el Hijo de el Elohim, que es Yahshua. Muy bien. Seguimos. Verso 16. Tenía en su diestra, dice, 7 estrellas. Esta expresión habla de ángeles de justicia, habla de la justicia eterna, habla de la mano derecha, del alineamiento de las 3 jerarquías celestiales angelicales que están bajo su dominio, que estas jerarquías y estas cortes están bajo el dominio y la autoridad de Yahshua. Por eso es que aparece así, estas 7 estrellas. Recuerden que la palabra estrella significa, está relacionado con ángeles. La palabra estrella. En la visión de José, que soñó que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban hacia él, hablando de las tribus de Israel, papá y mamá y los hermanos. Pero ese mismo término se utiliza para las estrellas del Elohim. Así se las conoce creo que es en Isaías 11, se conoce a los ángeles tronos, las estrellas del Elohim. Así se los conoce a los ángeles tronos. Entonces aparecen las jerarquías de ángeles celestiales. Primera jerarquía, primer cielo. Segunda jerarquía, segundo cielo. Y tercera jerarquía, tercer cielo. Primera corte de la primera jerarquía, ángeles tronos, serafines y querubines. Segunda jerarquía, 3 cortes, ángeles de dominio, ángeles de virtudes y ángeles de poder o potestades. Tercer cielo, que es nuestra atmósfera, aparecen los principados, los arcángeles y los propiamente dicho ángeles en general. Ahí están las 3 jerarquías, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Aparecen las 3 cortes en el primer cielo, en el segundo cielo y en el tercer cielo. Aparecen las diferentes cortes. Y a estos es que se refiere esas 7 estrellas. A los ángeles que están bajo la orden de el Elohim en el Shamayim, en el cielo, ¿no? O en lugares celestiales. Y aquí vuelve a aparecer otra vez la palabra Kuaele, Kal en hebreo, que es la que aparece en Génesis los primeros 3 capítulos. Y significa un dominio total. Cuando dice, se domina sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, ejerce dominio. Ahí aparece esta expresión cal, porque en realidad para la palabra dominio aparecen 3 expresiones. Una es cal, la otra es caná, termina en H, y la otra es una que no me acuerdo, que todo el tiempo me olvido. Si no tengo la información, me olvido, pero son 3 palabras. Y eso quiere ejercer, quiere decir dominio sobre la tierra, sobre las aguas, sobre los aires, sobre la creación, todo lo que fue creado en primero, segunda y tercera dimensión de la creación. Todo queda bajo el dominio del que fue creado en la 4ª dimensión, que somos nosotros. Entonces tenemos dominio sobre todo lo creado, Caná. Tenemos dominio sobre Hasatán, sobre los ángeles, Cuael, Cal. Tenemos dominio sobre Hasatán. Eso es lo que está diciendo. Y la otra es, tenemos dominio sobre todo lo creado. Y por eso es que somos, bajo la unción del Espíritu K2, gente que nos movemos en lo sobrenatural. O sea, Elohim nos entregó el dominio sobre todo lo creado, las cosas inanimadas, ¿no? La tierra, las aguas, el continente, todo. El espacio, ¿no? El espacio físico. Tenemos autoridad sobre el espacio físico,
sobre lo que se creó en el espacio físico y tenemos autoridad sobre los ángeles caídos. Y también tenemos autoridad sobre los ángeles que están a nuestro servicio. Hebreos capítulo 1. ¿Sí se da cuenta cómo se conjuga todo? Y estamos recién hablando de la manifestación de Yahshua. En apenas versículo 12 al versículo 20. Seguimos entonces, para avanzar. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos, espada aguda es la palabra eterna. Significa la autoridad de la palabra eterna. Significa el que juzga con justicia todas las obras de los hombres, sean buenas o malas. Y aparece aquí la expresión Sefer Edut. Sefer Edut significa el libro del testimonio. O sea, ¿quién es el libro del testimonio? Yahshua. Yahshua es el testimonio vivo que descendió del cielo. Por eso él se le llama testigo fiel, testigo verdadero, porque él es el testimonio, Edut. Sefer Edut. Él es la manifestación del testimonio viviente. Él es el testimonio en la tierra. Él es el testimonio en los abismos cuando descendió por 3 días y venció el imperio de la muerte. Dio testimonio, Edut. Dio testimonio a el imperio de la muerte. Él se muestra como tal. Él es el libro. Él es el que da el testimonio. Por eso es que Apocalipsis 20 habla de algunos libros que se manifestarán. Generalmente son 7, así sería 7. 7 libros, porque tienen que ver con una totalidad. Y en algún momento ya lo estudiamos, pero lo volveremos a estudiar cuando entremos a Apocalipsis 20, que todavía falta bastante para eso. Todavía recién empezamos el primer capítulo, hermano. Imagínense, uno a uno, versículo por versículo, describir cada palabra importante para poder entender todo lo que revela el libro de Apocalipsis y compare este estudio que vamos a hacer con cualquier libro escrito sobre Apocalipsis, sobre Daniel, sobre el lenguaje apocalíptico. Usted haga la comparación y se dará cuenta que esto que se está enseñando es una revelación total. Es algo extraordinario que no tiene comparación. Y lo vamos a ver. Sigamos entonces. Su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su luz resplandecerá, Isaías 60, Isaías 61. Amanecerá su luz, su poder, su fulgor. Habla de su gloria, de su supremacía. Vuelve a hablar de la gloria del unigénito del Padre, del unigénito del Padre, del que empezó en Génesis capítulo 1 con el verso 2. La luz del 2 al 4, Génesis 1, la luz abrió organos, la luz reveló todas las cosas, la luz ordenó todas las cosas, la luz organos creó todo. Mercaba, luz, poder y movimiento. Con eso el Espíritu K2 se movió sobre toda la creación y reordenó todo lo que Hasatán había destruido anteriormente, porque él era el guardián del Edén. Y se reveló. Hasatán nunca estuvo en el trono arriba. Hasatán estaba aquí, en el lugar llamado Edén, que es una manifestación de las dimensiones celestiales, porque antes era una sola dimensión celestial. Ahora es que se ha fraccionado en 3 dimensiones celestiales o en 3 cielos, primero, segundo y tercero. Pero en Yahshua, otra vez, estos 3 cielos se fusionarán en uno y volveremos a estar en una sola manifestación de gloria. ¿Y por qué hace Yahweh ese fraccionamiento de 3 cielos? Porque Él es santo en suprema santidad. Y si los 3 cielos estuvieran unidos, todos los cielos estuvieran conmovidos y destruidos, despedazados. Entonces Él hace un fraccionamiento de los 3 cielos para Él quedarse en el primer cielo en su cabot, en su santidad suprema.
hace que en el segundo cielo, las esferas celestes que conocemos, ¿no? El universo creado, ahí se muevan los ángeles, los caídos, y hace otra dimensión celestial para separar, ¿no? Tercer cielo donde vivimos nosotros, para separar a Hasatán, que se mueve en el segundo cielo, para separarlo del tercer cielo y no destruye una vez más el tercer cielo, donde estamos nosotros. Por eso es que Hasatán no tiene poder, no tiene autoridad para tocar ni para destruir a nadie. Pero Hasatán usa la mentira, usa el engaño y hace que las personas se vuelvan la una contra el otro para que entre ellos mismos se muerdan, se destruyan, como dice Santiago 3 y Santiago 4, para que ellos mismos se despedacen. Él no puede matar a nadie, pero incita a través de ideas suicidas a personas para que se autoeliminen. Él no puede hacer nada. Si él lo pudiera hacer, ya hubiera hecho eso. Él utilizó a Caín para matar a Abel porque él no podía hacerlo, pero lo engañó a Caín, le puso celos, celos amargos, envidia, le puso un sinnúmero de emociones negativas, sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos empezaron a atormentar la vida de Caín, que por el tormento él fue y decidió matar a Abel, creyendo que se solucionaría el problema y él se quedaría como el favorito. Entonces, Hasatán nunca podrá hacer nada contra ti. Si alguien, no sé, pasa lo que tenga que pasar, será por sus propias decisiones, por sus propias equivocaciones. Eso es lo que justamente estoy enseñando ahora en 3 partes acá del Ecuador, cuando hablo de 7 pasos para la verdadera libertad, que no tiene nada que ver con lo que se enseña de la liberación del alma, fraccionamiento del alma, de la sanidad interior. No tiene nada que ver con eso, porque en realidad no es en el alma, yo le he dicho muchas veces y lo he enseñado, es en el espíritu, en el corazón. Es el espíritu el que está muerto y necesita vivir. Entonces ahí donde hay que trabajar. Eso dice Ezequiel 37, léalo usted. ¿Cuál era la condición de Israel? Están muertos. Estaban muertos. Estaban en su sepultura. Lea todo el capítulo 37. Y Yahweh ordena, dice, yo te sacaré de la sepultura. Estaba muerto espiritualmente. Vivo porque vives por el hálito de vida, pero espiritualmente está muerto. Como está la gente muerta, la que no tiene a Yahshua como su Señor y Salvador. Si se da cuenta, viven, realizan sus actividades normales, pero están muertos en sus delitos y pecados. Hasta que no sean liberados por Yahshua HaMashiach o redimidos por su sangre. Muy bien. ¿Dónde estamos? Ah, la espada aguda. Significa la palabra eterna que juzgará todas las obras de los hombres, los vivos o los muertos. Y ahí se aparece el Sefer Edut, el libro del testimonio. Será abierto, Apocalipsis 20, está claro. O sea, Yahshua es el testigo fiel y verdadero y el obrado. Está en el verso 12, Apocalipsis 20:12. Muy bien, seguimos. Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Gloria suprema, Cabod, unigénito del Padre. Ahí aparece la expresión, yo soy el Aleph y el Tav en las traducciones hebreas. En las traducciones de la Septuaginta versión griega aparece, yo soy el primero y el último. Cuando hablas de último, habla de un finish, de un final. En cambio, el Aleph y el Taf no habla de un final, sino de una eternidad. Aleph, un principio eterno. Taf, un principio, un final, una eternidad. Y en la figura simbólica profética, estas dos cosas se vuelven a unir para iniciar un nuevo principio y se convierte en una especie de circuito cerrado, así como las carreras de Fórmula 1 que tienen que dar 10 vueltas, 20 vueltas, 30 vueltas, no sé cuántas vueltas tienen que dar. Entonces están dando vueltas y vueltas en ese circuito cerrado hasta completar las vueltas
que le exige la carrera y poder ganar el primer lugar. Entonces, en el Aleph y el Tad, el principio eterno se une con la eternidad eterna. Por eso es que a Yahweh le llaman el Bajet Jolán. Lo llaman a él. ¿Por qué? Porque es principio eterno. Empieza con Aleph y no termina en Tav, sino que se une dando la vuelta a Tav. Se une con Aleph y empieza un nuevo principio. Las letras del alefato hebreo. Empieza un nuevo principio. No termina, sino que da vueltas. Así es la configuración profética. Muy bien. Esta expresión Aleph y Tav hablan del principio de la eternidad como el primero, el que tiene el derecho, el Adón. Recordemos que Adón es la palabra para Padre, Yahweh, el creador de todo. Y Adón es la palabra que se utiliza para expresar el gobernante elegido. Por eso es que Adán, el primer hombre, viene de Adón. Y Adán significa un hombre para la humanidad, un padre, perdón, para la humanidad. Entonces, cuando viene el segundo Adán, 1 Corintios, Romanos 5, cuando viene el segundo Adán, por el primer Adán vino el pecado, por el segundo Adán vino la restauración, redención y todo. Entonces, a Yahshua se le llama el segundo Adán, o sea, el segundo padre para la humanidad, ¿no? Ahí aparece la expresión Adón, padre, porque padre viene de patriarca, de primero, y como es primero, tiene derecho a gobernar. Como él es Melquisedec eterno, tiene derecho a gobernar. Como él es el primero de la creación, el unigénito, y después se convierte en el primogénito y resucita como primogénito de la creación, siendo el primogénito de la creación, es el que gobierna sobre toda la creación, porque aparece la expresión padre, que significa primero de ese clan, de esa familia, de ese linaje. Y como aparece primero, es el que tiene el derecho a gobernar como cabeza de todo ese conglomerado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahí, eso de Aleph y Tav, yo soy el alfa y el omega, como dice las traducciones griegas, el primero y el último. Lo que quiere decir es que Él es el Padre de todo y Él es el que gobierna todo. Y quiere decir, Aleph y Tav, que nadie podrá gobernar sino solo Él. Por eso es que dije, Aleph se une con Tad y empieza la rueda de la creación, circuito cerrado, a moverse. Ezequiel 1, la rueda de la creación se mueve. Y en la rueda de la creación, Yahshua es el Padre, el primero, Él es la cabeza, Él es el que gobierna, el que tiene el derecho en justicia a gobernar. Por eso es que cuando la iglesia le entrega el reino a Yahshua, está haciendo lo justo. Por eso es que cuando la iglesia adora, dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la autoridad, tuyo es el dominio, tuyo es el gobierno. La iglesia adora diciéndole eso a Yahshua. Al hacerlo, nosotros estamos haciendo justicia, porque Él por derecho merece ser el primero en todo. Ahí parte las primicias. Los que no entienden de primicias tienen que aprender de las primicias y aprender a dar primicias también. Ahí viene todo. Ahí viene un sinnúmero de cosas. Muy bien, seguimos. Yo soy el que vive, dice Yahshua. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Habla de su eternidad otra vez, de su supremacía, de cómo venció a la muerte y al imperio de la muerte, al resucitar al tercer día, dar testimonio durante 40 días, ascender, como dice Lucas 1, y ser glorificado, como dice, perdón, Apocalipsis 5. O sea, ahí está todo el recorrido de la obra redentiva y termina en Apocalipsis 5. Entonces está todo, como el resucitado o el ascendido a los cielos. Dice, y tengo poder sobre la muerte. Él venció a la muerte.
Él venció al mal, Él venció a las tinieblas, Él venció a los abismos. Pablo dice, sórbida es la muerte en la victoria del Mashiach. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria, que es Yahshua HaMashiach. O sea, Él tiene el poder sobre la muerte, sobre el Hades. Y recordemos que esta expresión, muerte, Hades, abismo, tienen diferentes significados, que ya lo vimos cuando hablamos de las simbologías, de las diferentes figuras ilustrativas o simbólicas de revelación. Ya lo vimos. Así que el que quiere ver esto, conéctese a la Compañía Mundial de Profetas, al canal en YouTube y vea todos los videos que se han subido justamente de esta escuela de profetas y otros videos que se han subido con todos los contenidos proféticos de lo que hemos podido subir. Muy bien. Dice, Él tiene el poder sobre todo, la iniquidad, la maldad. Él tiene poder sobre la muerte y la enfermedad. La muerte fue vencida, la enfermedad fue vencida, las maldiciones fueron destruidas. Él tiene el poder sobre todo. Así que en Yahshua estamos completos y no necesitamos absolutamente nada. Seguimos. Y también tengo las llaves, dice, sobre la muerte, sobre el Hades. Esto quiere decir autoridad sobre los espíritus de la muerte, sobre los dominios de la muerte, sobre el imperio de la muerte, sobre los regentes de la muerte. Recuerde que en cada nación hay regentes de muerte, en cada nación hay regentes, como en todo lo que es Centroamérica y parte de Norteamérica, México, están los regentes de la muerte. Teotihuacán está ahí, el regente de la muerte, el ángel de la muerte, ¿verdad? El espíritu destructor aparece ahí. Entonces dice la escritura que Yahshua tiene las llaves sobre la muerte, el imperio de la muerte y sobre toda forma de dominio que tenga que ver con la muerte o los espíritus de la muerte. Él tiene el poder. La iglesia ha recibido por herencia, por autoridad delegada, ese poder. La iglesia lo tiene. Por eso nosotros también tenemos poder para orar, para ministrar liberación, sanidad, hasta resucitar muertos según el propósito del Elohim, no según nuestro récord, no según nuestra, no sé, estatus. No, no, no. Es según el propósito del Elohim. Él lo puede hacer a través de ti, en cualquier parte, en el momento en que Él lo determine. Puede que suceda en tu vida un milagro de resurrección, que sí lo hemos visto. Yo al menos sí lo he visto. Escasa a veces, pero lo he visto. Y sé que el Elohim tiene el poder para resucitar y dar la vida. Así que esto no es de emociones humanas, esto no es que yo soy el chévere, es que yo ya llevo 16 muertos resucitados, soy el hombre de la... Olvídate, eso no existe. Eso no existe, ¿no? Si el Elohim usa tu vida para resucitar a alguien, gloria a Dios, pero no es tu poder, es el poder de Él. Tú tienes que decirle gracias al Elohim por haber tomado tu vida como instrumento para hacer tal cosa. Listo, no más. No te gloríes, no andes publicando. Yo resucité 2 muertos. No olvídate, tú no resucitas a nadie. Tú ni a ti mismo te resucitas, hermano. Olvídate, ni a ti mismo te resucitas. Él es el que lo hace. Él es el que resucitó de entre los muertos al Ben Adán, a Jesús, Ben Adán. Él fue que lo resucitó con poder. Que tiene poder para resucitarnos a nosotros es otra cosa. Pero Él es el que tiene el poder, no nosotros. Así que nadie se puede jactar de que yo tengo 7 muertos resucitados y tengo un poder que yo cojo y boom, los tiro, los tumbo y los vuelo para allá a la gente. Tú no tienes nada, hermano. No tienes nada. Eso no es tuyo. Eso es voluntad del Elohim. Lo que Él quiere hacer, como lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer y sobre quién lo quiere hacer.
No es que nosotros somos los ungidos y que tenemos el poder que vibra, que sale, que se respira. No, no, olvídate. Nosotros somos siervos inútiles que estamos a su servicio y que solo hacemos lo que Él nos manda hacer. ¿Qué hay de gloria en hacer lo que se nos manda hacer? Nada. Solo obediencia, nada más. Entonces, tú haces por obediencia, nada más. Así que tranquilo. Todos somos consiervos igual. Muy bien. En esta parte dice, aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha. Mano derecha significa justicia, por si acaso, rectitud, santidad. En otras palabras, son ángeles que sirven a la justicia de Yahshua HaMashiach, ¿no? Y esto tiene que ver con la justicia redentiva del Mashiach. Dice 7 estrellas y 7 candeleros dorados. ¿Quiénes son los candeleros? Son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas, ¿quiénes son? Los 7 ángeles. Ahí mismo lo dice. Los que él ha puesto para proteger a las 7 iglesias, o sea, a la iglesia redimida por Yahshua. Él en su iglesia ha puesto ángeles celestiales. No es como alguien me dijo un día, hay ángeles que a veces se manifiestan como hombres y hay hombres que a veces se manifiestan como ángeles. O sea, son seres humanos que hacen ayuda, que dan mucho apoyo, que de pronto te dan, en un momento te salvan ya. No, no se refiere a la iglesia y se refiere a ángeles. ¿Sí me explico? Iglesia, ángel. Los ángeles están custodiando la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Los ángeles nos cuidan, los ángeles nos protegen, los ángeles celestiales están a nuestro alrededor, hacen cobertura sobre nosotros. Los ángeles son manifestaciones del reflejo de la gloria, de la cabot del Elohim. Y esa gloria, cabot del Elohim, está en nosotros. Y la reflejamos de una manera igual o similar. Así va. ¿Sí? Muy bien. Hasta allí está o se expresa el capítulo 1 del libro profético de revelaciones. Hasta allí se manifiesta. Entonces, recapitulamos los primeros 3 versículos. Lisayó la revelación del Rabinú Melech HaMashiach traída por un malán a su siervo Yohanan. Juan. Del verso 4, la revelación de Yahshua HaMashiach como quien, perdón, verso 4, la revelación de la naturaleza, la soberanía, la eternidad de Yahshua HaMashiach. ¿Quién es él? Recuerden que Yahshua dijo, creo que fue el capítulo 16 de Mateo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente que quién soy yo? O sobre quién soy yo. Ah, eres como el profeta, que eres Jeremías, que eres el Elías, que eres el Juan. ¿Sí me explico? Y salió Pedro, como siempre, con la revelación del espíritu profético. Los otros daban su opinión desde la gematría hebrea, porque en la gematría hebrea se enseña lo que se conoce como la transmigración del alma. Y para el hebreo, el alma estaba fraccionada en lo que es alma y lo que es espíritu. Entonces se supone que ellos creen que el alma que está en el ser humano, digamos así, divaga durante 3 días. Ya el cuarto día ya se fue. Divaga durante 3 días. Y de allí transmigra sobre otra persona para seguir viviendo. Por eso decían, ¿quién dice la gente que soy yo? Ha de ser el profeta Jeremías.
ha de ser el profeta Elías. ¿Por qué? Porque se supone que el espíritu de Elías vendría sobre Yahshua y sobre Juan. Otros decían, ha de ser Juan el Bautista, porque ya lo habían matado a Juan. Ha de ser Juan el Bautista. O sea, ¿desde qué perspectiva estaban diciendo eso? Desde la Gemura, desde el Zohar, del Baqui, del Mishnah. Estaban diciéndolo desde la perspectiva gemátrica o gemura, perspectiva humana, perspectiva de conocimientos, perspectiva de erudición. Y viene uno, el menos letrado, el menos entendido, viene el que no era ni doctor, el que no era ni estadista, nada, el que solo era un pescador y que no había tenido tiempo de ser estudiado. Entonces viene él y dice, tú eres el Mashiach, eres el hijo del Elohim viviente. Y Yahshua se conmueve por el Espíritu y dice, me alegro por ti, porque lo que tú recibiste fue una revelación del Espíritu Kadosh, que da testimonio de mí. Y el que da testimonio de mí es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién es el que da la revelación de quién es el Mashiach? La Gemura, el Mishnah, el Midrash, el Zohar, el Baqui, el libro de Enoch, el libro de Lili, las crónicas de Caín. ¿Quién es el que da la revelación de quién es Yahshua? Es el Espíritu Kadosh. Aunque no le guste a los eruditos, aunque no le guste a los seminaristas, aunque no le guste a los teólogos. Y a mí, ¿qué me importa que no te guste? No me interesa que no te guste. A muchos no les gusta que le digan las verdades. ¿Sí me explico? Te estoy diciendo la verdad. Y si no te gusta, tú cuentes con el Elohim por incrédulo. Nada más. ¿Sí me explico? Entonces, como un siervo obediente, yo solo lo digo, lo enseño, lo transmito, porque Yahweh lo ordena. Y tú estás en elección, eliges creer o no. Ese es asunto tuyo. Pero lo que te digo es, si no crees en la verdad, el espíritu de mentira te esperará. Así que mejor crea la verdad para que no caigas enredado en el espíritu de la mentira. Sí. Porque si dice la escritura, el que no es contra mí, el que no, conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así de simple. Si no crees en él, estás en contra de él. Punto. Es clarito. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar. Gracias al Elohim por el tiempo que nos da. Primer capítulo del libro de Apocalipsis, versículo por versículo, frase por frase. ¿Sí? Y así vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Y usted se dará cuenta que no tiene nada que ver con los libros, o por lo menos no tiene nada que ver en un 70-80% de los libros que se han escrito sobre Apocalipsis. Haga la comparación y usted se dará cuenta que es así. Muy bien, profeta Alex Membreño, escuchamos a usted, al que quiere hablar, al que ha levantado la mano, al que quiera opinar, al que quiera preguntar. Hágale. Bueno, yo no veo a nadie, pero yo sí tengo una pregunta. He escuchado muchas personas que predican y la referencia la hacen conforme a la versión griega. Entonces, porque cuando me toca a mí predicar la palabra, yo lo hago, yo siempre busco conforme al original hebreo. Yo utilizo la Kadosh que la tengo en el teléfono y tengo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conforme al hebreo y ahí me enriquezco bastante.
pero cuando se ¿Ya? trata de buscar una palabra que el Señor me da y que yo no entienda y que tenga que poner referencia, yo lo busco según el hebreo. ¿Qué se hace en este caso cuando las personas a este tiempo que han estado 20, 25 años, o cierta cantidad de años en un ministerio y todo el tiempo les han predicado según el griego? Y he entendido todo esto, que hay mucho humanismo según el griego, mucho conocimiento de filosofías humanas. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros, vaya, por ejemplo, yo que estoy empezando ya ahora como pastor, ya el Señor va poniendo las personas que va a preparar? ¿Cómo se hace para explicar a las personas Mira, este tipo de situaciones? empiezo así. Dice Daniel, el príncipe de Persia se me ha opuesto. Y el próximo o el último principado a vencer, ¿cuál es? El príncipe de Grecia. Después viene el príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia es un espíritu de filosofía humanista Sí. que ha ejercido dominio desde que Alejandro Magno conquistó todos los territorios pasados. La influencia atrajo a la cultura romana y se convirtió en una influencia greco-romana. Ujú, Desde esa influencia greco-romana ha existido hasta hoy como tal y aparecen los panteones, tanto griegos como romanos. ¿Sí? ujú, Entonces es un espíritu de engaño, es un espíritu de mentira. Ahora, dice Proverbios, dice que busca sabiduría, busca conocimiento, busca revelación, porque la revelación es mayor que el oro y que la plata y que todas las piedras preciosas. Lo único que puede destruir al espíritu de Grecia es una revelación o un conocimiento superior, amén, que es el que viene del Shamayín. Por eso es que necesitamos buscar sabiduría del cielo, capítulo 8, capítulo 9 de Revelaciones. Necesitamos entender la sabiduría del cielo, no la humana, no la filosofía hueca, como dice 1 Corintios 1 y 2. Necesitamos buscar una sabiduría celestial que primeramente es pura, que no tiene mezclas para poder vencer. O sea, lo que le quiero decir es que usted solo enseñe. A mí me costó como 8 años enseñarla a la congregación. Al principio no entiende la gente. ¿Por qué no entiende? Porque todas las cosas son reveladas por el Espíritu Kadosh. amén, Y cuando tú solo hablas y enseñas, en algún momento de la vida de tus discípulos se les revelará, se les manifestará lo que tú le estás enseñando y ellos van a decir, ahora sí entiendo lo que nos está diciendo el profeta Alex. amén, Ahora entiendo lo que el profeta nos ha estado enseñando por años y no lo captaba. Porque todo es por revelación del Espíritu Kadosh. amén, Lo que yo tengo que hacer es hablar, enseñar y enseñar. Y es lo que he estado haciendo en la iglesia desde el 2007, que se me reveló todo y empecé a escribir mis libros. Entonces, desde allí en adelante, he enseñado a mi pueblo, a la gente de mi iglesia, de la iglesia, le he enseñado. La gente hoy de la iglesia ya está caminando en un 60-70% en esta revelación. La gente nueva sigue entrando en la revelación. A donde yo voy a dar escuela de profetas, en Chone, en Cuenca, en los lugares donde doy, tengo que dar y enseñar y seguir y seguir y seguir. En algún momento el espíritu profético se revelará a ellos y se manifestará en Chone, donde está la apóstola Amparo Andrade.
A ellos ya se les ha revelado el poder del gran nombre, el significado directo, no es que lo vieron en un video, no, no, directo, el Espíritu Santo se le reveló y le habló y le dijo que usara el poder del gran nombre. ¿Y cuál es el gran nombre? Yud et Hei, Yahweh el Elohim. Y entonces ella empezó a desatar un poder y una autoridad extraordinaria, que hasta por teléfono se puede hablar por la gente y la gente se sana. Enfermedades terminales se sanan solo hablando por teléfono, ella. Ujú. O sea, es un asunto así. Y a veces, aunque la gente la considere exagerada, pero ella ve los resultados, ella ve el poder, ella ve la grandeza, ella ve la soberanía, porque se le reveló el secreto del poder de su gran nombre. Hashem, el gran nombre. Se le reveló. Entonces, todas las cosas tienen que ser reveladas por el espíritu de la profecía. Mi deber, su deber y el deber de los que entendemos esto es solo enseñar, nada más. No sienta pena si al principio nadie le parabola. Recuerde que Pablo habló en Atenas, en el Areópago. Uno le dijeron, este está loco, otro día lo escucharemos, este es un chiflado. Le dijeron eso a Pablo. Unos pocos, dice, creyeron en lo que dijo Pablo. ¿Sí me explico? Y ese poco de gente que creyó es la que empezó a expandir el reino del Elohim a través del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, hable, enseñe, no se preocupe. Ay, que te digan, eres judaizante. Olvídate, no te defiendas. El espíritu del Elohim les va a revelar y dar a entender que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Yo oro, y ustedes me han visto en esta escuela de profetas, yo oro para que el espíritu les revele. ¿Por qué? Porque eso dice Pablo en Efesios 1, versos 17 en adelante. Pablo dice, doblo mis rodillas, yo oro por ustedes, para que les sea revelado el poder, la trascendencia, la grandeza del conocimiento, del poder, el omnipoder, el poder supremo, soberano, para que a ustedes les sea revelado las cosas del cielo. Eso dice Pablo. Entonces, mi deber es orar. Yo enseño y oro para que el espíritu de la profecía les revele a mis oyentes. ¿Sí me explico? Entonces, el espíritu de la profecía dará testimonio a tu espíritu y al espíritu de los oyentes. Le dará testimonio de que estas palabras son fieles y verdaderas, como dice el libro de Revelación. Así que adelante, olvídate de los judaizantes, o olvídate de los griegos, olvídate de los que te persiguen, olvídate de los que te critican, olvídate de la iglesia religiosa. No le hagas caso. Ora por ellos para que la luz les alumbre. Nada. Ahora sí, ¿quién más? Nadie más, todos están entendidos, profeta. Eso está excelente. Eso me agrada. Muy bien. Vamos entonces a orar y dar gracias al Elohim y a declarar que el Espíritu Kadosh es el que revela a tu espíritu la verdad. Porque el Espíritu Kadosh es el Ruhat Emet, o sea, el Espíritu de la verdad, que revela las cosas del verdadero. Sencillito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua Hamashiach, hoy te damos gracias, soberano Elohim. Tú eres bueno, Elohim viviente, por encima de todas las cosas. La revelación es tuya, el conocimiento es tuyo, tuyo es el omnisciente. En tu mano derecha está el Sefer Olam. Yahshua es el Sefer Edud, el testimonio. El espíritu de la profecía es el que da testimonio de Yahshua. Y oramos para que el espíritu de la profecía dé testimonio de estas palabras, de esta instrucción profética, y que ratifique en el corazón de cada uno de los oyentes de que es el espíritu de la profecía quien habló. Gracias, soberano Elohim. Sea a ti toda la gloria y honra. Y da testimonio
con poder, con autoridad, con milagros, con experiencias personales, con hechos asombrosos, con hechos sobrenaturales. Da, Señor, testimonio, creando las atmósferas, creando los ambientes, creando las atmósferas de revelación, de adoración, las atmósferas de liberación, de sanidad, de poder, de gloria, de unción, creando diversos tipos de atmósferas gloriosas para que tu pueblo vea por testimonio tu poder y tu autoridad y la autoridad del Mashiach manifestada tal como hemos visto revelado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Gracias, poderoso Elohim. Sé tú mismo dando el testimonio en cualquier parte del planeta, a cualquier corazón, a tus siervos los profetas, a tus siervos ministros del nuevo pacto, que ellos sean testigos, eterno Elohim, tal como dijo Juan, lo que yo he oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos oído acerca del verbo que da la vida. Eso es lo que hablamos y testificamos. Padre, lo que yo he oído acerca de ti, lo que he visto acerca de ti, lo que me ha sido revelado, es lo que enseño. Tú da testimonio de las palabras que me has enseñado, Señor, y de la revelación y el conocimiento que me has impartido. Y da testimonio a tus hijos de que es lo verdadero. En el nombre de Yahshua, te lo agradezco, eterno Elohim. Amén y amén. Muy bien, nos hemos de ver entonces en la próxima lección. Saludos para todos en todo el continente americano. Bendiciones con todos. Amén. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.